Muchísimas gracias por esta invitación. Ante todo a los dos organizadores, Infonavit, saludo al director Carlos Martínez, UN Habitat, representado por Elkin Velázquez, quien saludo efusivamente igualmente, así que todas las personalidades y autoridades que están presentes hoy en día en este evento en México. Lamento realmente mucho no poder acompañarlos físicamente, lo que había sido previsto de mi parte, pero la pérdida de un muy próximo familiar ha hecho que mis planes tuvieran que ser cambiados y por lo tanto no puedo hacer esta intervención sino solamente a distancia, agradeciendo por los medios técnicos para que sea posible. Espero, claro, está en una próxima oportunidad poder compartir físicamente para estar no solamente con mi intervención, pero igualmente con el conjunto de las actividades de este muy importante foro al que agradezco de nuevo la invitación. En el lugar en donde estoy, con 8 horas de diferencia, estamos comenzando la noche, así que gentilmente los organizadores me han propuesto una conferencia de 45 minutos sobre la proximidad, las nuevas proximidades, las proximidades multiserviciales como estrategia de habitabilidad para ir más allá que simplemente la vivienda como alojamiento y darle más énfasis a la habitabilidad como calidad de vida integral, un tema con Carlos Martínez hemos tenido ocasión de discutir, con UN Habitat trabajamos estrechamente el tema y por lo tanto es un placer poder compartir con todos los asistentes. Voy a compartir mi pantalla, espero que sea el caso en este momento. Si puedes confirmarme que es el caso para continuar. Nuestro equipo en la Sorbona efectivamente ha liderado este tema de reinventar las proximidades para la habitabilidad urbana y territorial y hemos acuñado efectivamente estos dos conceptos, la ciudad de los 15 minutos en las zonas compactas y el territorio de la media hora en zonas de media y baja densidad. No entiendo por qué no pasa mi pantalla a la siguiente. Sí. Este tema hoy en día efectivamente es un tema de bastante trascendencia internacional, puesto que habiendo acuñado este concepto hoy en día se encuentra presente en muchísimas partes del mundo, respondiendo a una necesidad hoy en día de darle a la vida urbana y territorial una visión orientada más hacia la calidad de vida, dándole una importancia vital a lo que le llamamos las proximidades multiserviciales. Estamos hablando efectivamente de un concepto que hoy en día se ha extendido en el mundo entero, en todos los continentes, porque representa una visión compartida e igualmente se apoya sobre una metodología con implementaciones de diferente naturaleza, dado que no se trata de un copiar-pegar ni de una doctrina, se trata de adaptar esta visión y esta metodología a los contextos socioeconómicos, socioecológicos de cada lugar, que sea en Corea, que sea en Zúrich, en Buenos Aires, en México, en Boston, en Francia, en muchas partes del mundo hoy en día. Lo que nos une profundamente es la necesidad de redefinir la calidad de vida. Y con Infonavit hemos compartido esta visión de cómo la calidad de vida tiene que representar el objetivo esencial para no confundir los objetivos con los medios. Muchas veces se pierde el objetivo, que es finalmente humanizar la ciudad,
darle a cada uno de sus habitantes los servicios esenciales y dignificar nuestra vida con el acceso a todo aquello que nos permite finalmente tener un hábitat que no sea solamente alojarse dentro de la ciudad, sino vivir plenamente en la ciudad. Lo interesante de esta conceptualización que hemos hecho redefiniendo la calidad de vida es ofrecer un cuerpo de pensamiento global que permite ser aplicada en zonas compactas que llamamos urbanas e igualmente en zonas de menos densidad que los llamamos territoriales. Esta necesidad, perdón, me dicen que no ven la presentación. Perdón. Ok. Esta necesidad de darle a la calidad de vida una definición común a la vida urbana y a la vida territorial es indispensable en nuestro trabajo. ¿De qué se trata? El corazón de nuestra proposición está resumida en esta plancha. Necesitamos romper con la herencia de la Carta de Atenas de 1930 que se ha desarrollado a nivel mundial, especializando las ciudades, dándole a los centros históricos, especializando las zonas económicas, dándole a una zonificación a los lugares de vivienda y que ha convertido finalmente la distancia en una adicción de los cuales una de sus drogas, como lo diría el finado Jaime Lerner, fue el carro como el cigarrillo del que no nos podíamos desprender, haciendo lo que mi amigo Richard Sennett llama en mi último libro, hemos perdido la noción de la proximidad de servicios para embarcarnos en el vicio de la distancia y hemos perdido la virtud de la humanización de la ciudad. Entonces, estamos evocando de una manera estratégica una línea de pensamiento urbano y territorial para redefinir la calidad de vida de lo que es realmente una ciudad sostenible que responda al triple impacto medioambiental, económico y de impacto social. Porque la sostenibilidad es finalmente una ciudad vivable desde el punto de vista ecológico, viable desde el punto de vista económico y equitativa desde el punto de vista social. Y la sostenibilidad, tal como la definió nuestro amigo y colega, el premio Nobel Muhammad Yunus, inspirador de nuestros trabajos con el triple cero, cero carbono, cero pobreza, cero exclusión, representa, por lo tanto, una convergencia para decir que el pacto social urbano y territorial basado en un policenterismo servicial, en un policenterismo funcional, ofrece con las proximidades para las ciudades y los territorios una calidad de vida referente a más servicios básicos, más intensidad económica, más intensidad social y respetando la fragilidad de los recursos y de la situación medioambiental. Recuperamos una variable mayor de nuestra vida, que es la variable tiempo, que se ha diluido en grandes transportes, e introducimos 4 elementos claves, que es una ecología de vida cotidiana, no de castigo, sino de aliciente para desplazarse con menos CO2, a pie, en bicicleta, en proximidades multimodales, la proximidad como vecindarios multifuncionales policéntricos, la solidaridad económica y social para regenerar los business modelos de las ciudades, incluyendo la localización de la economía, la reindustrialización, la generación de nuevas economías de servicios, y el empoderamiento ciudadano para tener una participación ciudadana de una manera mucho más activa a través de nuevos mecanismos, no solamente sociales, sino igualmente de financieros y de alicientes económicos. Estamos hablando hoy en día de algo que es una necesidad. Lo vemos en el mundo entero. Yo vivo en Francia
y estamos atravesando una de las mayores crisis europeas de sequía, de elementos meteorológicos extremos en el momento mismo en que estamos hablando. O sea que nuestra humanidad, que hoy en día es urbana de una manera mayoritaria, más en América Latina, continente a 80% de urbanización, es la vida antrópica que ha generado hoy en día esta degradación medioambiental, porque nuestras actividades humanas basadas en largas distancias de emisiones de CO2 que no cesan de aumentar, están socavando finalmente la habitabilidad del planeta al horizonte del final de este siglo o tal vez antes en términos de habitabilidad en ciertas zonas como lo estamos viviendo hoy en día. Nuestro territorio latinoamericano, urbanizado hoy en día en la época del Antropoceno, teniendo hoy en día más de 80% de urbanización, más urbanizado que Europa, con un continente de ciudades. Necesita, por lo tanto, tener una respuesta urbana y territorial a la altura del desafío del XXI siglo. Cuando yo salí de Colombia hace 40 años, habían 30% de urbanos y 70% de rurales. Y en menos de 40 años hemos pasado a 20% de rurales y a 80% de urbanos. Por más nostalgia que tengamos de la ruralidad, el desafío latinoamericano es el desafío de sus ciudades, de un mundo urbano y de una vida urbana que reconcilie la actividad económica y la integridad social en un mundo inclusivo. Vivimos en América Latina, como en todos los continentes, con esta amenaza global que es la emergencia climática. Pero vivimos igualmente en el XXI siglo, que es el siglo de la ubicuidad masiva, de la conexión masiva por nuestros medios de comunicación a través del Internet de primera, segunda, tercera generación de los objetos. Pero necesitamos hoy en día que ese proceso de humanización se traduzca en vínculos sociales, vínculos económicos y vínculos ecológicos para no perdernos simplemente, y yo lo digo con gran fraternidad para Latinoamérica, en la construcción de grandes infraestructuras, pero que deshumanizan la vida urbana y deshumanizan la vida territorial. La tecnología no puede ser un fin en sí mismo. La tecnología es una palanca poderosa para poder vivir de una manera más socializada, más humana, una economía al servicio de nuestra calidad de vida y una tecnología que nos permita crear vínculos y no encontrarnos con una nueva generación de lo que yo llamo en mis trabajos los zombies geek porque hiperconectados tecnológicamente y zombies porque masivamente desconectados socialmente, lo que nos deja a la merced de todas esas burbujas, de los fake news y de esas situaciones que hemos visto tanto perjuicio social, económico y territorial que se representa. En América Latina, como en los diversos continentes, estamos muy conscientes hoy en día que uno de los principales elementos que ha jugado en nuestra dificultad ha sido finalmente la segregación urbana y territorial. Vivimos en países en los cuales esta segregación se ha caracterizado por una urbanización que refleja el norte, el sur, los barrios pobres, los barrios ricos, los barrios corporatos, las zonas históricas y finalmente una lucha heredada muchas veces del paradigma de Henri Lefebvre, el derecho a la ciudad, que finalmente se convirtió en una lucha por el derecho al alojamiento, cuando lo que finalmente está en tela de juicio es una nueva narrativa urbana para fortalecer un tejido social, económico, social y ecológico. Hemos aceptado lo inaceptable, cada uno de nosotros en el lugar donde está, agravando nuestra situación. Desplazamientos que en América Latina son hasta de 3 horas diarias. Cientos de miles de metros cuadrados mal utilizados porque el funcionalismo de la herencia de la Carta de Atenas es monofuncional, o sea que un edificio sirve para una sola actividad, lo que representa un desperdicio de muchísimos metros cuadrados por la ausencia del multifuncionalismo.
Hemos perdido interacciones sociales porque salimos muy temprano y llegamos por la noche. Hemos perdido el hilo de la estructura familiar, hemos perdido el hilo del barrio, hemos perdido el hilo del policentrismo, hemos perdido el hilo de la cultura urbana, de la cultura territorial, con la generación de una serie de elementos que van al mismo tiempo, como el huevo y la gallina, con respecto a la informalidad, a economías ilegales, que finalmente representan un peligro para la coherencia de este tejido social. Por lo tanto, no es demasiado tarde, pero sí hay una gran urgencia, que es la de cambiar nuestro modo de vida, ofreciendo una nueva política urbana y una nueva política territorial multinivel, como muy bien lo dice UN Habitat, la directora Maimouna Moucharif, Elkin Velázquez. Necesitamos una síntesis de multiniveles de gobernanza que permita efectivamente ofrecer unas nuevas contribuciones para que esas tensiones visibles hoy en día, ecológicas, sociales y económicas, representen una oportunidad ante la amenaza climática y ante la amenaza del COVID. Por lo tanto, necesitamos romper con esa segmentación, con las fracturas, con las especializaciones. Necesitamos continuar un trabajo de fondo hacia una informalidad que carece de servicios esenciales y por lo tanto necesitamos recuperar que esa calidad de vida vaya de par hacia nuevas perspectivas, en particular las del tiempo útil, porque vivimos en ciudades con vidas en las cuales todo el mundo tiene la hora en un reloj, pero nadie tiene tiempo útil. El tiempo útil es hoy en día indispensable para poder ofrecer una nueva visión de nuestros modos de vida y responder finalmente a la pregunta para la que estamos reunidos aquí: ¿en qué ciudad queremos vivir? Que es una pregunta para los gobiernos nacionales, regionales, locales, pero igualmente para cada uno de los actores de la fábrica de la ciudad, que sean públicas y privadas. Con el C40 hemos hecho esta compilación de 5 elementos simples: una ciudad policéntrica formada por barrios completos, una ciudad de comunidades inclusivas y cohesionadas que luche contra la gentrificación, una organización urbana con calles centradas en las personas, con movilidades activas y de bajo carbono, una ciudad de prosperidad que crea riqueza, que crea valor, que crea empleo, y una ciudad que considera el acceso a los recursos naturales ante todo como un bien común. Nuestra visión de las ciudades 15 minutos que hemos llevado en París, pero que hemos hoy en día consolidado en muchas partes del mundo, finalmente reposa en esto que James Jacobs nos decía en los años 60 y 70, cuando hablaba de la ciudad viva, y decía: la ciudad está viva cuando en todo momento y en todo lugar se puede escoger lo que queremos que hacer. Salir de la obligación e ir hacia la escogencia. Una ciudad es viva cuando podemos tener la posibilidad de escoger lo que queremos hacer. Por lo tanto, tenemos que construir un nuevo marco urbano y territorial con una relación profundamente diferenciada a lo que existe hoy entre el tiempo útil y el espacio urbano y el espacio territorial. Finalmente, este concepto que desarrollé hace más de 10 años, lo propusimos después de la Copa 21 en el 2015, toma hoy en día fuerza por la inminencia ya de una urgencia climática que afecta nuestras vidas y por igualmente el impacto del COVID-19, que nos llevó a cambiar totalmente
Una disculpa, estamos resolviendo el problema técnico de conexión. En Ok, breve. continúo. Listo. Estamos hablando, por lo tanto, de una mezcla de usos en proximidad con tres elementos claves que son la esencia misma de la ciudad de los 15 minutos. El cronourbanismo para proponer un ritmo de vida diferente y en particular el ritmo del trabajo y las maneras de trabajar. La manera de crear empleo y la manera de generar riqueza en el mundo urbano y el mundo territorial, que implica asociarse con el sector privado en esta transformación. La cronotopía, que significa la multiutilización, multiservicios de lo que existe, para que en cada metro cuadrado tengamos más y más actividades en el día, en la semana, en el mes, en el año, y no desperdiciar esos metros cuadrados que son vitales. Y la topofilia, que en América Latina nos representa el amor de los lugares, el amor de los barrios, el amor de los en donde compartimos para tener esta nueva cultura urbana basado en el respeto a la vida, potencializar la vida en sus diferentes ámbitos. La definición que que presenté en el 2016 después de la Copa 21 tiene este objetivo. Proximidades felices las llamamos. Mixidad social. No podemos seguir teniendo barrios con separatismo social. Necesitamos regenerar no solamente la mixidad funcional, e igualmente la mixidad social. Necesitamos reivindicar la densidad orgánica, la densidad que nos representa la mutualización de servicios. Hemos confundido durante mucho tiempo promiscuidad con densidad. Para utilizar la tecnología al servicio de la generación de nuevos modelos económicos de proximidad. La alcaldesa de París tomó la ciudad de los 15 minutos en el 2020, dándole un impacto mundial por la implementación que está llevando a cabo en una ciudad como París. El lockdown en el 2020 mundial mostró la necesidad de regenerar la actividad económica, social y ecológica en las proximidades. Desgraciadamente, la guerra en Ucrania nos está mostrando la misma situación con la energía, las materias primas, el alza de los artículos de primera necesidad. Vemos la importancia de generar consumo local y producción local. El C40, al que pertenece la Ciudad de México, ha tomado la bandera de los 15 minutos como bandera mundial, como elemento de transformación. La Organización Mundial de la Salud ha señalado la importancia de las estrategias de uso del espacio público local en proximidades como elementos claves de creación de valor económico, ecológico y social, dándole a la salud urbana y territorial un impulso con lugares verdes, con lugares azules, estamos hablando del agua, y con aire de calidad. El 4 de abril, el IPCC, el grupo, el panel de expertos por el clima, recomienda igualmente la ciudad de los 15 minutos como elemento clave, no solamente reducción de respecto a la energía, el CO2, sino igualmente respecto al efecto sistémico. Y claro está en el Foro Mundial Urbano con UN Habitat, en el Informe Mundial de las Ciudades 2022, la ciudad de los 15 minutos aparece como una de las 6 elementos claves de la transformación urbana y territorial hoy en día, completado por la creación y el lanzamiento durante el Foro prioridad social nuevos. Y esta que están viendo en la pantalla en estos momentos, si la están viendo, es la esencia misma de la ciudad de los 15 minutos y es nuestra contribución científica. Hemos analizado en el mundo entero urbano y territorial cuáles son los elementos claves de la calidad de vida. Y hemos observado que hay 6 elementos claves. El vivir dignamente con un alojamiento, pero no es suficiente. El disminuir los tiempos de ir hacia el trabajo. El poder hacer sus compras con economías de circularidad corta, en circuitos cortos. Reforzar la actividad económica. El cuarto, acceder a esa salud física y mental de una manera preventiva, de una manera eficaz. El quinto, acceder a la cultura, a la educación, a todo lo que nos permite
mejorar nuestra cultura urbana. Y el sexto, espacios públicos verdes, espacios públicos con agua, espacios públicos con aire sano. Esos son los 6 elementos que llamamos de las funciones sociales urbanas y territoriales indispensables. Partidas con autos. Estamos cambiando el urbanismo para hacer un urbanismo de servicios y de usos y no más simplemente un urbanismo de infraestructuras. Esta circularidad social de los 6 elementos claves los llamamos la alta calidad social de vida, de proximidad multiservicios, y la proximidad feliz son 3 indicadores que aparecen, que es la calidad de vida personal con los míos y con mi familia, con los que tengo más tiempo para estar con ellos, mi índice de sociabilidad con mis vecinos, con mis colegas de trabajo, con los cuales tengo mayor capacidad de relacionarme, y el índice de sostenibilidad con el planeta, que no es solamente la ecología medioambiental, sino igualmente la ecología humana, o sea, la alteridad. Esos 6 elementos claves corresponden a la alta calidad de vida social y los hemos modelizado en un trabajo científico ontológico para definir qué es vivir, qué es trabajar, qué es hacer sus compras, qué es el acceso a la salud, qué es el acceso al aprendizaje, qué es el acceso a la zona verde. Y lo hemos definido con una especie de árbol de conocimientos que nos permite integrar los servicios, los usos, las infraestructuras y a partir de allí explorar el territorio donde vivo, 100 metros por 100 metros, para identificar cómo se pueden mezclar los usos, los servicios, las funciones y la sociabilidad para generar toda clase de intersecciones que permitan entonces crear esos elementos de nueva calidad de vida, de nuevos modelos económicos. Un café por la tarde que se transforme en sala de cursos de lenguas extranjeras, una discoteca que en la tarde es un lugar de deporte, una escuela que está cerrada los fines de semana que se abre para otras actividades, un gimnasio o un estadio que en sus horas cerradas acoge startup de diferentes temáticas. En fin, hay muchos casos muy concretos que nos permiten imaginar y reinventar una vecindad policéntrica y polivalente en gran escala, de 100 a 500 metros, de 500 a 5 kilómetros, de 5 kilómetros a 30, de 30 a 50, de 50 a 100, dándole al policentrismo el eje de una hoja de ruta holística que nos dé esta posibilidad de aplicar. Las primeras 15 minutos y el territorio de media hora significa desaturar, mutualizar, reutilizar. Los invito a leer la última encuesta de Boston Consulting Group, que dice que no solamente estamos ahora trabajando de una manera descentralizada, cuando se hace con servicios que se pueden transformar electrónicamente, sino que hay hoy en día una especie de deseo, inclusive de aquellos que no tienen trabajos que se pueden deslocalizar simplemente electrónicamente para buscar otras fuentes de trabajo mucho más locales. Descentralizar lo máximo posible, crear intersecciones. Entonces, nuestra metodología reposa en esos elementos que son qué paquetes de servicios podemos meter en red territorial, cómo construir nuevas redes territoriales. No está hablando de descentralizar todo. Estamos hablando de crear redes territoriales con 3 tipos de detalles de servicios. Los servicios diarios de proximidad, los servicios de mutualización en red y los servicios de estructura central. Claro está, no vamos a crear un estadio todos los 15 minutos, ni un hospital de gran amplor todos los 15 minutos, ni un museo de lujo todos los 15 minutos. Eso lo llamamos estructuras centralizadas a las cuales no vamos todos los días. Pero sí podemos mutualizar instalaciones deportivas, instalaciones de corporativas, instalaciones pedagógicas e instalaciones administrativas. Entonces, tenemos que responder a una serie de preguntas para esta hoja de ruta: cómo adaptar y mejorar la oferta de servicios, cómo tener instalaciones futuras que permitan implementar el multiservicios sin tener que construir más, cómo reducir las desigualdades de acceso social y económicas, cómo anticipar las crisis con las que estamos viviendo.
Por esa razón hemos creado esta metodología que nos permite modelizar estos paquetes de servicios urbanos y territoriales con bases de datos, con modelizaciones teóricas, con cálculos, con isocronos, con cronotopías, con modelización de paquetes de servicio, pero igualmente con mucho trabajo de terreno que nos permite visualizar e implementar e interpretar con cartografías muy concretas lo que está pasando. Esto es el modelo que tenemos. Cada color representa una de las 6 funciones sociales de las que estamos hablando. Y esas 6 funciones sociales se modelizan en 3 anillos, que es el anillo de la proximidad cotidiana, el anillo de la mutualización y el anillo de los servicios centrales. Nuestro modelo, como ven, se constituye por esos 6 funciones sociales necesarias, unos servicios locales intensos, una malla territorial en red y unas centralidades que nos permite de guardar una política urbana coherente con las inversiones que son necesarias. Ponemos en perspectiva 3 escalas espaciales de 6 funciones sociales y creamos paquetes de servicio en armatura que van a conjunto. Esta metodología se traduce entonces por la exploración espacial, la creación de nuevos isocronos y cronotopías de circularidad y la exploración del territorio con nuevos indicadores. A través de una plataforma tecnológica basada en exploración digital e inteligencia artificial, podemos explorar lo que pasa 100 metros por 100 metros, visualizando, por lo tanto, los recursos disponibles, haciendo hipótesis, haciendo diagnósticos y formulando estrategias. Muchas veces no somos conscientes de esa ausencia de servicios, y lo he visto en América Latina, cuando he ido a muchos lugares en los cuales hay empleo informal. Cuando hacemos este trabajo de exploración territorial, observamos las ausencias y cómo lo podemos completar. ¿Cómo podemos ir de la movilidad obligada hacia la movilidad escogida? ¿Cómo podemos relocalizar empleos, relocalizar actividades, dialogar con el sector privado, dialogar con las fuerzas vivas, con las asociaciones? ¿Cómo podemos recrear servicios médicos? ¿Cómo podemos relocalizar elementos indispensables que finalmente hemos perdido porque la proximidad se nos escapó como una especie de acto de magia en los cuales nos entregamos de hecho a las largas distancias como una costumbre, aceptando el refrán popular que dice que al que madruga 10 lo ayuda? Entonces, lo importante es que se lleve un buen libro y que lea durante las 2 horas o las 3 horas de su viaje, perdiendo la noción de calidad de vida integral. Para finalizar muy rápidamente, ¿cómo se implementa en una ciudad como París? Tenemos 3 niveles. Un nivel de nueva organización de gestión administrativa de la ciudad, un nivel de barrio y un nivel de política municipal, con una columna vertebral común que son los servicios hiperlocales, para proceder a una transformación que se hace mediante una hoja de ruta, que no solamente es la transformación de los espacios públicos, que no solamente es la transformación de la movilidad, aunque la implementamos igualmente. Pues se trata igualmente de la recuperación de los espacios para ser utilizados de una manera distinta. Abrir las escuelas fines de semana, convertirlos en lugares de frescura para la resiliencia climática, crear las calles en los cuales se recupera ese espacio público para otras actividades. Lo llamamos las calles de los niños. Pero igualmente tenemos una política urbana de apoyar la economía del comercio local, porque el comercio local es un bien común. Donde hay gente que vende y gente que compra, estamos creando vida. Por esa razón tenemos herramientas de la ciudad que financiamos para tener locales de comercio del sector privado, que los alquilamos a un precio más bajo que el sector de la especulación inmobiliaria para promover la economía, desarrollar los vínculos sociales y resistir las plataformas digitales. Esta es una empresa de la ciudad que tiene esa función, por lo tanto, de darle al comercio la posibilidad de tener librerías, tener artesanos, carnicerías, pescaderías, porque representan. Estos son proyectos igualmente de embellecer el barrio localmente con la participación ciudadana. El presupuesto participativo, 25% del presupuesto de inversión, son para proyectos hechos por las asociaciones
en una votación popular. Convertir los edificios de oficinas en viviendas sociales y de usos mixtos. Y lo más importante, estamos transformando nuestro POT, como dicen en América Latina, en un plan local de urbanismo que integre todos estos nuevos elementos de proximidad, de ciudad productiva, salud medioambiental, reducción de huella de carbono, reintegración de la naturaleza en la ciudad. Esta metodología y las herramientas existen hoy en día para colaborar en la implementación de la ciudad de los 15 minutos y el territorio de media hora, desde la exploración territorial hasta la visualización del vecindario con los servicios en su transformación cotidiana. Estos son ejemplos muy concretos de cómo lo hacemos con estas hipótesis de transformación en 15 minutos, en media hora, a pie, en bicicleta, en auto, explorando esta transformación territorial, buscando nuevos indicadores, buscando nuevos scoring que nos permitan ofrecer a las multiproximidades, independientemente de la densidad, aún sean medias y bajas, esta noción de nuevas estructuras en malla territorial. Agradecemos a UN Habitat, agradecemos al C40, el esfuerzo tan importante que se está desarrollando porque permite transformaciones muy concretas. Esto fue financiado igualmente en un concurso con el C40 en Milano, basado en esta visión de estrategia territorial, 200 millones de euros de inversión en este programa de servicios a menos de 15 minutos, incluyendo la movilidad en bicicleta. Buenos Aires, incluyéndolo en su código de transformación. Y le decía a Carlos Martínez que Infonavit lo tengo muy bien ubicado, presentándolo en mis diferentes conferencias alrededor del mundo, por lo que ha hecho recalificando la necesidad de los servicios a un radio de menos de 2.5 kilómetros. Chengdu en China igualmente, allá lo llaman los círculos de vida de 15 minutos. Pequeñas ciudades en Túnez, como Sus, muy pequeñas ciudades rurales en el sur de Francia, por ejemplo, y claro está el gran programa de transformación urbano con UN Habitat que ha sido tomado. Hemos hecho en Mérida, en junio, el fresco de las proximidades con los asistentes del Smart City Expo World Congress LATAM, que representa igualmente lo que le llamamos un itinerario educativo. Hemos creado una serie de herramientas de formación para tener la certificación sobre cómo se maneja las proximidades, las áreas, los indicadores, los obstáculos legales y técnicos, el seguimiento y la medición de los impactos, la colaboración con los diferentes actores y los puntos claves. Y esta formación permite tener muy concretamente una maestría con una certificación de la coherencia metodológica. Muchas gracias por su atención y complacer si hay algunas preguntas. Muchas gracias al profesor Carlos Moreno y le solicitamos al doctor Oscar Vela del Infonavit y Augusto Pinto de ONU Habitat que van a moderar algunas preguntas. Y a Elkin Velázquez también, si puede pasar al frente, por favor. ¿Aló? Hola, pues muy buenos días a todos. Vamos a dedicar, si están de acuerdo, profesor Moreno, si todavía nos escuchas, vamos a dedicar unos minutos. Vamos a dedicar unos minutos aquí desde la sede de Infonavit, en donde nos acompañan un grupo muy nutrido de asistentes a este foro que tienen mucho interés y son representantes tanto de la sociedad civil, expertos en vivienda, así como funcionarios aquí en el instituto. Y pues aprovechar, profesor, el privilegio de haberte tenido hoy con nosotros, agradeciendo por supuesto tu participación, aprovechar que estás aquí y hacerte con motivo de tu exposición algunas preguntas, algunas reflexiones, sobre todo sobre la oportunidad que tenemos ahorita aquí en México y desde el instituto de hacer política pública práctica que incida de manera, sabemos que todo esto es de largo plazo, pero política pública que hemos empezado ya a trabajar y que sabemos que incide de manera directa en el desarrollo de las ciudades. Entonces, si te parece, profesor, una vez más agradeciéndote, Claro. abriría el micrófono aquí en el foro para ver si alguien tiene una pregunta e iniciar esta breve charla.
si le acercan el micrófono aquí en la primera fila. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Profesor, usted habló de una inversión de 200 millones de euros para el caso de París, si no me equivoco. No, en Milano. Perdón, de Milán. ¿Nos pudiera indicar cómo estuvo conformado este presupuesto de 200 millones de euros? ¿Fue todo recurso público? ¿Hubo participación de otras instituciones? Si pudiéramos ahondar un poquito sobre la cuestión económica y de hacerse de recursos para estos propósitos. Sí, citaba el caso de Milano porque justamente quería mostrar que hay muchas implementaciones de naturaleza totalmente distinta. El caso de Milano es interesante en la medida en que el alcalde de Milano, Giuseppe Sala, tomó la ciudad de los 15 minutos desde la pandemia, puesto que Milano es capital de la Lombardía, el epicentro de la pandemia europea. Y él tomó totalmente esta bandera, que fue la bandera de su reelección, diciendo los milaneses tienen que tener los servicios a menos de 15 minutos. Con el área metropolitana milanesa, totalmente, que es diferente de París, en el que París, la gobernanza es solamente el interior de París, 2,5 millones, y la gobernanza metropolitana es completamente distinta, o sea que se manejan unos niveles de gobernanza, y justamente es lo que quería reflejar. El alcalde simplemente construyó una inversión de 200 millones de euros que es pública, que anunció en mayo de este año, sobre 5 años, en los cuales el eje central es ofrecer la accesibilidad a los servicios de los milaneses en menos de 15 minutos. Y para esto hay una serie de trabajos propuestos, incluyendo no sé si veían la diapositiva, que es la circularidad de la movilidad, incluyendo las nuevas pistas de bicicleta de toda la ciudad, el espacio público y la reorganización de la accesibilidad a las nuevas zonas verdes con las diferentes nuevas centralidades que han sido construidas. En el caso de Milán, hay este programa de 200 millones sobre 5 años, pero tenemos el ejemplo contrario en pequeñas ciudades como Sus, en Tunisia, que ha decidido construir un programa de desarrollo urbano basado totalmente en la ciudad de los 15 minutos, con una implementación que es más bien la reutilización de lo que existe, más que la construcción de nuevos elementos. De una manera intermedia, París, que no tiene un presupuesto de ciudad de 15 minutos porque tiene un presupuesto transversal de 8 millones de euros que se ejecuta hoy en día reutilizando diferentemente las infraestructuras y creando, como lo hablaba, por ejemplo, el caso del comercio local con una empresa de la ciudad, o el caso de la vivienda social, que son maneras diversas de 15 minutos. Muchas gracias, profesor. En lo que sale otra pregunta, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Es refrescante y estimulante escuchar no solo las ideas, sino ver la metodología que hay atrás de ellas y el camino de ruta científico que se puede utilizar para alcanzar estos objetivos. Como tú mismo referiste y en la mañana nuestro director platicaba, aquí nos hemos embarcado desde el Infonavit, en donde otorgamos más del 70% de los créditos para vivienda a nivel nacional. Entonces somos un motor importante de financiamiento para la adquisición de vivienda. Aquí nos hemos embarcado también con metodologías y tecnología en construir reglas para que los créditos que nosotros otorgamos sean destinados a viviendas que satisfagan cierta cercanía, el radio de los 2,5 kilómetros que mencionabas. Eso ya está en vigor. Escuchando tu presentación y pensando en este equilibrio que se busca, en donde lo económico tiene que darse con equidad, naturalmente las viviendas que están ubicadas y que cumplen o satisfacen este criterio de los 2,5 kilómetros
en un entorno de escasez de los servicios o de la infraestructura, pues esa escasez es muy valuada, es muy valiosa y se refleja en los precios de estas viviendas. Lo cual puede ser un tema que rompe la equidad porque las personas a quienes financiamos la vivienda, por lo general, perciben ingresos en la parte más baja, digamos, de la distribución del ingreso. Entonces, esa lógica, ese tema en el que casi de inmediato nos podemos enfrentar en la ruta que estamos embarcando, me gustaría conocer tu reflexión basado en la metodología que ustedes tienen, en qué se ha pensado, cómo entrarle a este aparente tema. Gracias. Sí, es un tema clave, es un tema central, porque necesitamos efectivamente que las proximidades sean, en primer lugar, multiserviciales y en segundo lugar, sean policéntricas. Por esa razón, es necesario que sea una política urbana. O sea, necesitamos que a nivel de la planificación urbana o la planificación metropolitana o la planificación territorial, se incluya lo que llamamos la hoja de ruta del policentrismo multiservicial, multifuncional. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos la vivienda como un eje, como lo has podido evocar, con los incentivos propios a su mejoramiento, pero más allá tenemos que tener una visión de corto, mediano y largo plazo, que le llamamos de reequilibrio servicial. Con eso, por esta razón, nuestra metodología reposa en este diagnóstico de la ciudad o del territorio bajo la lupa 100 metros por 100 metros. Hoy en día, tecnológicamente, es algo relativamente sencillo de hacer. Se accede a muchísima información y podemos construir, en primer lugar, la foto de lo que existe hoy en día y observar, por lo tanto, los grandes diferencias, los grandes vacíos, los huecos, y a partir de allí construir una nueva programática que incluya la transformación justamente de la ciudad o de la metrópolis o del territorio con una visión de malla multiservicial basada en la presencia de las 6 funciones sociales que hemos identificado como el eje de una calidad de vida cuando se logran maximizar. Recuerdo, una habitada en condiciones dignas, un trabajo con los menos posible de largos trayectos diarios, acceso a sus compras en circuitos cortos en proximidad, seguimiento de su salud física y mental, acceso a la cultura de educación y zonas verdes, zonas de descanso, con aire, con agua. Si se respeta una metodología en la cual hagamos una programática de esos 6 funciones proyectadas en la transformación urbana y territorial, aún mejor incluidas en un POT, aún mejor incluida con nuevas fuentes de financiamiento, no solamente de los entes concernidos por la vivienda, pero igualmente con los servicios públicos, con los servicios de movilidad, con los servicios de espacios públicos, con los servicios de comercio. Estamos aunando recursos y es a partir de allí que se puede construir, que se puede agendar esta transformación para luchar efectivamente contra la gentrificación y ofrecer lo que le llamamos el bien común, que es el nivel de scoring, el nivel de KPI, digamos, para ofrecer la maximización de una equidad territorial que evite de privatizar la calidad de vida, que es lo que puede ocurrir cuando el sector privado del inmobiliario, por ejemplo, se apropia de este concepto, pero lo hace solamente en un barrio y en ese caso genera más equidad, más inequidad que la que ya había antes. Por esa razón, nuestro propuesta es de tener una validación como programa de gobierno político a nivel urbano, a nivel metropolitano, a nivel territorial, con esta gestión multinivel, con el gobierno nacional, gobierno regional, gobierno urbano, y por eso lo llamamos la creación y la generación de un nuevo pacto social urbano y territorial, que es
un trabajo efectivamente más bien de readecuación de los financiamientos que existen que de generación de nuevos financiamientos, porque al final de cuentas hay bastante dinero, simplemente no va en el sentido de la generación de este policentrismo multifuncional, multiservicial. Muchas gracias, profesor. Muy importante el tema de tener esta programación a nivel local y con todos los niveles de gobierno involucrado y el sector privado. Está aquí conmigo Elkin, que es un socio a través de ONU Habitat del Infonavit, donde estamos también trabajando, como ya se dijo, de manera muy importante en ir a lo local, en trabajar con los municipios, en desarrollar planes de desarrollo urbano que incorporen estas ideas y estos mecanismos. Le cedo la palabra a Elkin también para una reflexión y una pregunta, profesor. Adelante. Muchas gracias, querido Oscar. Y quiero aprovechar que estamos en este momento avanzando no solamente con Infonavit en este acuerdo, sino también como Carlos lo ha mencionado desde allá de Europa, somos aliados, la Universidad Sorbona, la Cátedra ETI y todo el programa que lidera Carlos Moreno, y ONU Habitat en promover un observatorio de las proximidades. Y entonces eso me permite un anuncio, mi estimado Carlos, y es que dada esta triangulación, lo que queremos es contar contigo, contar con toda la estructura y el conocimiento que ustedes han desarrollado para que nos acompañes aquí en México, y nos vamos a sentar con Oscar, con el director Carlos, con todo su equipo, a programar cuál es ese mejor momento para que tú puedas venir, que no solamente te podamos ver y recibir tus planteamientos vía Teams, sino que estemos aquí trabajando de manera conjunta. Eso lo vamos a hacer este año. Ese es el anuncio que quería hacer aquí con mi querido amigo Oscar. Pero además quiero aprovechar para compartir una reflexión, o mejor, una conversación que hemos tenido contigo, y me encantaría mucho que tú pudieras compartir tu visión sobre ese asunto. En Colombia decimos que una cosa es Cundinamarca, un departamento colombiano, y otra cosa es Dinamarca. Y resulta que cuando uno conversa aquí con los alcaldes, las alcaldesas de ciudades intermedias, de ciudades grandes, pero también donde hay asentamientos humanos informales, barrios precarios, fraccionamientos con dificultades, y uno menciona, oiga, hay una metáfora nueva, una metodología muy robusta de la proximidad, ciudad de los 15 minutos, etcétera. Sabes que a uno le dicen, oiga, eso es allá en París, pero aquí la realidad es otra. Y eso nos ha llevado a esta conversación, y es, bueno, cómo estos principios, este kit de herramientas tan robusto y sofisticado, podemos también llevarlo a los asentamientos informales en América Latina y el Caribe. Yo creo que hay una reflexión conjunta, y por supuesto tu sensibilidad sobre el tema la conocemos, pero me gustaría mucho que compartieras tu visión sobre cómo todo este kit lo podemos llevar también a la realidad nuestra, a la realidad latinoamericana de ciudades desiguales. Adelante, Carlos. Sí, claro, Elkin. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu apoyo, por tu compromiso como bien Habitat, no solamente en América Latina, sino de manera global. Sabemos que contamos contigo, con tus reflexiones siempre muy pertinentes y de largo alcance, que nos ayudan y son un insumo importante en nuestra reflexión. Y con mucho gusto, es un gran placer poder responder positivamente a esta propuesta para poder concretar esta triangulación físicamente próximamente en México, y retomando la proposición con Infonavit, Win Habitat y nuestra cátedra para poder darle curso. Tu reflexión es una reflexión completamente pertinente, de la cual, como tú sabes, tenemos una gran conciencia de las diferencias en lo que existe entre Europa y lo que llamamos genéricamente el Global South, el sur global. Claro está, tengo el honor de poder viajar y siendo invitado a muchos lugares del mundo, y por lo tanto estar en el Global South trabajando igualmente. Me venía a la reflexión cuando me hacías la pregunta, cuando estuve en enero en Argentina, por ejemplo, con el alcalde de Santa Fe, Emilio Jatón, que me invitó, y fuimos a visitar lugares de mucha informalidad, ¿no? Barrios
realmente salidos de ocupaciones pues, informales, y veíamos cómo de una manera muy práctica, muy concreta, cuando hicimos reuniones con las asociaciones del barrio, asociaciones de jóvenes, asociaciones de mujeres, y fue muy interesante porque cuando yo explicaba el principio de la ciudad de los 15 minutos, del territorio de media hora, enfocándolo sobre los servicios, las 6 funciones sociales indispensables, encontrábamos prácticamente un apoyo inmediato, porque la gente nos decía, es que no tenemos el servicio de salud, pero es que no tenemos la educación, pero es que no tenemos aquí ya comercios para comprar, es que no tenemos lugares de cultura. Entonces, se convirtió en un elemento casi que reivindicativo, diciendo, las 15 minutos ofrece unos servicios básicos que no tenemos y por los cuales tenemos que pelear finalmente para tenerlos. Y Emilio Jatón, me acuerdo muy bien, en uno de los barrios que visitamos, que él es alcalde, justamente le mostraba a las personas el impacto de los puestos de salud que habían sido creados, el impacto de un centro comunitario que había sido creado y el impacto de unas escuelas que habían sido creadas. Y en América Latina esto es muy importante. Con Richard Florida estaba hablando hace poco en una conferencia que dimos en Hungría y decíamos cómo la educación juega un papel muy importante estructuralmente en la geografía urbana con respecto a los desplazamientos. Porque una de las particularidades del Global South es que la gente de clase, digamos, media alta, sacrifica las distancias y el tiempo, transportando por vehículos privados sus hijos prácticamente de 1 hora o 1 hora y media en la mañana para ir del lugar donde viven al lugar donde se educan. Casi muchas veces 1 hora y a veces mucho más, ida y vuelta. Efectivamente, eso no ocurre en un país como Francia porque tenemos, como dice la alcaldesa Ana Hidalgo, la escuela es la capital de mi barrio. El hecho que planteamos que la educación pública tiene que ser de calidad y que tiene que ser territorializada y localizada, que las escuelas tienen que estar a menos de 500 metros del lugar de habitación, es un elemento de ruptura mayor en el urbanismo de servicios de América Latina, porque hoy en día no es el caso, dado a la importancia de la educación privada con respecto a la educación pública. Entonces, son elementos que presento aquí, pero que podemos igualmente abordar cuando lo tratamos sobre la salud, sobre el comercio local, sobre la cultura. Entonces, yo pienso que la articulación en el Global South ofrece justamente una política de reequilibrio con esos 15 minutos y lo estamos implementando. Cuando hablaba en Túnez y en Marruecos, por ejemplo, son cosas que estamos haciendo. Yo voy a Bombay a principios de noviembre, que es una ciudad de una gran complejidad, muy compleja. Estoy trabajando con el ministro del Social Housing, justamente para tratar de diagnosticar cómo ciertos servicios esenciales hoy en día, su presencia relocaliza automáticamente a la gente con lo que llamamos una proximidad aceptable, aunque no sea una proximidad feliz. Gracias. Tenemos también aquí a Augusto Pinto, también de ONU Habitat. Nos gustaría también, Augusto, que nos compartieras tu reflexión sobre esta plática y cualquier pregunta que tengas para el profesor. Adelante, muchas gracias. Gracias. Profesor, un gusto saludarlo. A propósito de América Latina y a propósito del panel que creo sigue ahora sobre instrumentos de planificación urbana en América Latina, tal vez también nos surge una reflexión en torno a esa relación o sincronización de los modelos versus los instrumentos de planificación. En América Latina, lo vamos a ver, nos estamos embarcando o nos venimos embarcando hace unos años atrás en la implementación de instrumentos de planificación urbana y ordenamiento territorial que al parecer son bastante rígidos en sus procesos de formulación e implementación. El traer a estos instrumentos modelos, como el que nos acabas de mostrar, profesor, tal vez cuestan un poco de trabajo desde el punto de vista no solo técnico, sino también de su apropiación
por parte de quienes los formulan y los ejecutan. Un poco la reflexión pregunta, profesor Moreno, es de su experiencia en la implementación de estos modelos a través de los instrumentos de planificación. ¿Cuáles pueden ser algunos tips interesantes para efectos de garantizar que el modelo calce con el instrumento? Muchas gracias, profesor. Muy buena pregunta. Realmente encantado con las diferentes preguntas y comentarios que han sido formulados. Mira, tu pregunta es clave porque tienes toda la razón en señalar este elemento. Nosotros, estas proposiciones que tenemos como modelos de transformación urbana y territorial, apoyados por una metodología, apoyados por herramientas tecnológicas, apoyados por exploraciones urbanas cartográficas y exploraciones urbanas y territoriales presenciales, ofrecen justamente una especie de abanico, permitiendo de reconsiderar la formulación estratégica en una transformación que es a corto, mediano y largo plazo. Han visto esta especie de circunferencia de colores dividida en 6 colores con 3 círculos concéntricos: central, red y capilaridad. Representa elementos de reflexión que ofrecen un lenguaje común a las gobernanzas, cualesquiera que sea el nivel, pero igualmente a los actores económicos y a los actores sociales. Esto es muy importante porque cuando hablas de la rigidez de ciertos planes de ordenamiento, y es completamente cierto, un plan de ordenamiento territorial, ustedes saben mejor que yo, en América Latina, que son 2 años de tiempo para reformularlo, y mientras no se ha reformulado, entonces no se puede actuar. Nosotros ofrecemos una vía distinta, que es una vía de la flexibilidad, que permite crear, bajo esta noción de pacto social urbano o de pacto social territorial, una nueva manera de crear o de co-crear estas nuevas policentralidades, no olvidando a ninguno de los actores. Por eso hablamos de una triple convergencia: ambiental, económica y societal. Y si hablamos, por ejemplo, de la convergencia económica, tenemos que hablar con el sector privado. Tenemos que saber quiénes los que manejan la generación de empleo y cómo ese empleo está localizado, cómo los flujos de desplazamiento van respecto al empleo y cómo se pueden transformar, y lo que es transformable y lo que no es transformable. Con el comercio es igual. En Europa estamos en un fenómeno muy interesante de transformación de los grandes centros comerciales hacia nuevos pequeños lugares de comercio, y la transformación de esos grandes centros comerciales en áreas de vida multifuncionales. Entonces, lo que estás sugiriendo, yo adhiero completamente. Se necesita efectivamente apropiarse de estos nuevos espacios de reflexión. Y yo diría, si me permito, de pronto una imprudencia, no conociendo las mecánicas administrativas de América Latina completamente, diría que se trata de formular la vida urbana o territorial de la ciudad, de la metrópolis o del área como un proyecto que se maneja de una manera flexible. Y es un poco lo que nosotros hacemos. Nosotros llamamos a este proceso, lo llamamos el proceso el proyecto regenerativo. El proyecto regenerativo permite, por lo tanto, de tener una serie de lineamientos que transforman finalmente la vida urbana y territorial cuando se relocalizan los servicios, cuando se relocalizan los empleos, cuando se relocalizan zonas verdes, cuando se relocalizan áreas de vida, y le da margen al POT, con su rigidez, de tomar el tiempo de asentarse y de tomar vuelo. Cosas muy simples a veces. La transformación multiuso de lugares que simplemente están cerrados y lo único que se necesita es una llave que le dé la vuelta al candado y lo abra para que se hagan nuevas actividades. Lo que hemos hecho en París cuando se abrieron las escuelas los fines de semana.
No se imagina la cantidad de metros cuadrados que se han recuperado para hacer actividades, simplemente dándole la vueltica al candado y abriendo eso al que no estaba. Transformar una discoteca que no abre sino jueves, viernes y sábados, en lo mejor de los casos, de 10 de la noche a 4 de la mañana, y convertirla por la tarde en una sala de deportes con música, con zumba, cosas simples. Una cafetería que por la tarde en horas debajo acoge gente para que tengan cursos de lenguas tomándose un café o una cerveza. Las ideas hay muchísimas que representan poca implementación y poca inversión. Y eso es lo que necesitamos reflexionar y discutir. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestros seminarios con esta metodología. Y realmente la inventividad y la creatividad es bastante sorprendente de cómo cada cual en su área es capaz de hacer propuestas, creando interacciones, creando convergencias y creando estas multifuncionalidades. Y nuestra metodología lo que hace es liberar, digamos, esas rigideces para darle esa flexibilidad al encuentro de crear valor. Por eso nosotros decimos, la ciudad de los 15 minutos es la ciudad de las intersecciones. Son los territorios de intersecciones. Es crear valor a partir de cosas que están separadas y simplemente el hecho de ligarlas entre ellas permite de crear nuevas actividades o ambientales o económicas o sociales y muchas veces las tres que van juntos. Por eso insisto mucho en que hemos construido una metodología, el fresco de las proximidades, que es una serie que son mapas con tarjetas, con cartas, con diferentes elementos manuales que utilizamos en Mérida, hace parte de esa apropiación que libera las mentalidades y le da mucha más capacidad inventiva y creativa, asociándolo a modelos administrativos, económicos, de sociedad, pero que permite hacer implementaciones en paralelo de la transformación de un POT que toma sus años y darle, por lo tanto, agilidad a la transformación urbana antes que el POT haya sido transformado. Porque lo que no espera es el cambio climático, no nos espera 2 años en transformación, ni la pobreza nos espera 2 años de transformación. Son cosas que hay que hacer aquí y ahora. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Nos quedamos con esas últimas ideas de generar intersecciones, generar convergencia y promover flexibilidad, romper rigideces, que es algo que sabemos que cuesta, pero en lo que estamos trabajando. Vamos a terminar el panel agradeciéndote en primer lugar a ti, profesor, por tu generosidad, por el tiempo que nos brindaste en esta exposición y por tus ideas, y por supuesto a mis compañeros aquí en el foro de ONU Habitat, Elkin, Augusto. Muchas gracias. Sigue el foro. Muchas gracias a todos los presentes por su compañía. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Elkin, Carlos y todos los amigos. Hasta muy pronto. Un abrazo fraterno y éxitos en la continuación del foro. Desgraciadamente yo estaré desconectándome porque aquí ya son las 8:15 de la noche y entonces es la hora de ocuparme de la familia en el lugar en el que estamos. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.